Bueno, buenas noches, son las 7:36. Me cogí un poquito la noche porque tenía unos problemas técnicos. Hoy estoy transmitiendo desde el computador, entonces tenía unos pequeños problemas técnicos. Pero bueno, ya estoy conectado, ya a ver si aquí está actualizando. Sí. Bueno, 17 de junio hoy. Muchas gracias por acompañarme. Realmente, pues es muy importante que podamos en este tiempo estar reunidos nuevamente. El tema que les traigo hoy se llama la fructificación y la multiplicación. Y es un tema que sigue un poquitico la línea de lo que hemos venido estudiando el día de ayer. Está en Génesis 1:28, en la versión Reina Valera, revisión de 1960, dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces, la fructificación y la multiplicación es el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a estudiar hoy. Entonces ahí vemos cómo después de que Dios creó al hombre, después de haber creado todo el universo, después de crear al hombre, dice ahí: los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, lo primero que yo me preguntaba era, bueno, ¿y qué es fructificar? Porque sí, todos tenemos un poco la idea de qué es fructificar, pero busqué un poquitico en el diccionario y dice que viene de la palabra hebrea para, que significa fértil. Cuando se usa en referencia a una planta, entonces significa, digamos, que dar fruto, y cuando se usa en referencia a una cosa, significa producir alguna utilidad con esa cosa. Pero cuando hablamos en referencia a una persona, es que damos frutos con nuestros comportamientos, que nuestros comportamientos reflejan la palabra de Dios, y cuando mostramos, digamos, esos frutos de la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que los frutos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida están en Gálatas 5:22 y 23, y cuando somos productivos, cuando somos de utilidad para las personas que nos rodean. Eso es cuando hablamos de ser fructíferos en una persona. Entonces, cuando damos fruto con nuestros comportamientos, cuando reflejamos la palabra de Dios en nuestros comportamientos, cuando mostramos la presencia del Espíritu Santo a través de los frutos del Espíritu Santo, y cuando somos productivos, digamos que siendo útiles para otras personas también que nos rodean. Entonces yo traje aquí un ejemplo que me gustaría que hoy pensáramos un poco. El ejemplo de un árbol. Un árbol, por ejemplo, un árbol de mandarina. Un árbol de mandarina produce fruto cuando está sembrado en tierra fértil. Un árbol, sembrado en tierra estéril, pues no va a dar fruto, eso lo sabemos todo. En tierra seca se va a morir. Hemos venido hablando de la presencia de Dios, de la lluvia de Dios, del agua, de todo esto. Un árbol sembrado en tierra seca se muere. Pero cuando este árbol de mandarina, que es el ejemplo que tenemos ahora, produce fruto, este fruto, esta mandarina, lleva por dentro esa semilla, y esa semilla trae crecimiento a otros árboles, y por consiguiente nacerán más árboles y más árboles de mandarina, ocurriendo, digamos que así, una multiplicación exponencial. Porque si tengo una mandarina tiene no sé cuántas pepas, cuántas semillas, y cae y puede producir alrededor de 15 o 20 nuevos árboles. Imaginemos ese nuevo árbol que vuelve y saca y da fruto, y salen 30, 40 mandarinas del árbol, y de cada mandarina van a salir. Entonces es un crecimiento realmente exponencial. Ahora, ¿qué pasa si el árbol no da fruto? Imaginemos que tenemos hambre y vemos el árbol, y entonces nos acercamos al árbol de mandarina porque tenemos hambre o tenemos sed o lo que sea, y este árbol de pronto no tiene frutos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando este árbol no tiene frutos? Decepcionados. Ahora, ¿qué pasaría si ninguno de los árboles que están a nuestro alrededor da fruto?
moriríamos de hambre o estaríamos, digamos, en una situación compleja, ¿verdad? Estaríamos en problemas. Lo mismo pasa cuando hay personas a nuestro alrededor que necesitan de la presencia de Dios, que necesitan, que tienen hambre de Dios, que quieren de pronto, necesitan de pronto una palabra de aliento y nosotros no damos fruto para ellas. Entonces yo veía, claro, miércoles, cada árbol tiene que dar su propio fruto y hacer su parte, ¿no? Uno no puede pensar que el árbol de mandarina dice, ah, no, pues que el árbol que está allí más bien de los frutos porque ay, yo tengo como pereza de dar fruto, entonces yo no quiero dar fruto. No, en la naturaleza cada árbol da su fruto, porque para eso fue creado el árbol y así es su naturaleza. Entonces yo miraba que de la misma manera tenemos que ser nosotros. También tenemos que producir fruto. Ya vimos lo que hablábamos ahorita, qué tipo de fruto, ¿cierto? También tenemos que producir fruto porque ese fruto traerá esa semilla que al anunciar la palabra de Dios, esa semilla se sembrará en el corazón de la persona a la que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Y en esa persona, en el momento indicado, también esa palabra dará fruto y así ella también, digamos, que le podrá dar de comer espiritualmente a otras personas. Entonces, y así vamos a llenar, esa es la manera en que vamos a llenar realmente el mundo con la palabra de Dios. Mire, Jesús, acuérdense que Jesús maldijo a la higuera por no dar fruto. Jesús maldijo a la higuera por no dar fruto. Y yo miraba y decía, claro, esto no es un tema menor, no es un tema que debamos tomar a la ligera. Jesús maldijo. Mire, Mateo 21, 18, 19 dice la historia. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Terrible, ¿no es cierto? Terrible, porque esto es una cosa que no podemos tomarnos a la ligera entonces. Miremos Mateo 7, 16 al 20, ¿qué dice? Dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, ¿verdad? El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, escuchen muy bien, es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Entonces, mire, Mateo 7, del 16 al 20. Entonces, mire, yo necesito analizar qué tipo de fruto estoy dando. Y yo pensaba, bueno, ¿han comprado ustedes esos limones que no dan jugo? ¿Les ha pasado alguna vez que compran unos limones y que por más de que uno los exprime y los exprime duro y tal, y ¡tin!, sale una gota? O a veces ni siquiera sale una gota, parecen limones de adorno, de verdad que sí. Y entonces yo decía, bueno, porque me parecía fuerte lo que acabamos de leer en Mateo 7. Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué pensará o qué piensan ustedes que el agricultor quiere hacer o piensa cuando encuentra que uno de esos árboles que él tiene da ese tipo de limones? Esos limones que no dan ni una gota, ¿cierto? Que no sirven, que ni siquiera se pueden vender, que ni siquiera se pueden usar, ni siquiera puede dejarlos para él mismo. ¿Qué creen ustedes que el agricultor piensa o siente? ¿Qué pensará él? Digamos, oye, es que yo le he invertido tiempo, le he invertido abono, le he invertido agua, dedicación, le he prestado todos los cuidados a esta planta. Y yo digo, ¿qué harían ustedes si fueran el agricultor? Primero, ¿seguirían cultivándola? ¿Seguirían dándole las mismas cosas? ¿Seguirían regándola con agua? ¿Seguirían abonándola? ¿Se tomarían todavía el trabajo o la quitarían para sembrar un árbol de limón que sí dé fruto? Y entonces yo decía, esto es algo serio porque tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo veía que, digo yo, si decimos que amamos al Señor,
y que amamos a nuestro prójimo, pero nuestro fruto de comportamiento es de rencor o de odio o de venganza a veces, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Si recibimos revelación y Dios nos da unas enseñanzas en la palabra, pero no compartimos nada de lo que aprendemos, no damos frutos. Si no tenemos un mensaje de esperanza para darle a alguien que está en problemas, pues no estamos dando frutos. Y si vemos personas, como les digo, alrededor nuestro, que están heridas, que nosotros hemos podido de pronto encontrar la paz, porque tenemos al Señor ahora, pero vemos al lado nuestro personas heridas, con necesidad de Dios, pero no los ayudamos a nada, pues yo no quiero decir nada, pero saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿sí? Miren ustedes si cada uno está dando fruto o no, ¿verdad? Mire, yo entendía que una persona fructífera es cuando progresa, cuando crece y da fruto en todas las áreas de su alma. Y miren que no estoy hablando de dar fruto en cosas materiales aquí, porque muchas veces nos enfocamos en el tema material. Yo soy productivo, pero en el tema material. Estoy hablando del alma. Y el alma es donde está todos nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, porque eso viene del alma. Mire, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sí, estudiamos que la tierra sin lluvia se seca. ¿Se acuerdan que les dije el ejemplo del prado de mi casa? Ahora estoy rejuicioso echándole agua al prado. Todos los días estoy muy juiciosito porque se me dañó de verdad el prado. Si yo no le pongo agua a la tierra, se vuelve un terreno árido y definitivamente está destinado a ser estéril. O sea, no fértil e infructuoso, ¿verdad? Estéril. Y yo pensaba, mire, en los últimos años, y esto ya viene de hace rato para acá, hemos visto organizaciones internacionales, movimientos, hablando del gran peligro que tiene la tierra de secarse por la falta de agua, hablando de las graves consecuencias que esto traería, todavía más escasez y por supuesto todavía más hambruna y obviamente todavía a consecuencia de todo esto pues más muerte, ¿cierto? Y si miramos hacia atrás, durante mucho tiempo, digamos que hemos desperdiciado nuestros recursos naturales y el agua, por ejemplo, que es uno de los recursos más importantes. Ahora vemos que hay regiones afectadas y con condiciones muy adversas en muchas áreas del planeta, ¿cierto? Y poco a poco se ha venido creando como una conciencia de que necesitamos cuidar este recurso tan valioso que es el agua. Entonces, para no desperdiciarla, por ejemplo, para no contaminarla y para aprovecharla, digamos que al máximo. Entonces, de hecho, hasta se crean todos los días o todos los meses en los diferentes países proyectos para hacer de los desiertos zonas de cultivo, zonas que a través de riego se pueda llegar a hacer cultivo, porque esas zonas no tienen donde cultivar y así digamos que poder ser productivos en sitios donde son estériles hoy en día. Aquí en Perú hay zonas donde se riega y se riega y se riega y se han hecho cultivos en zonas donde antes era desierto. Eso mismo pasa en Israel. Han logrado convertir zonas de cultivo zonas de desierto, en zonas de cultivo. Entonces, yo digo, hoy en día todos tenemos claros que el agua es vital para la vida, ¿cierto? Es vital para nuestra comida, para nuestra provisión de alimento y digamos que nos mantiene vivos. Entonces yo decía, bueno, de la misma manera, tenemos que mirar el aspecto espiritual. Siempre les he dicho, en lo natural todo es igual en lo espiritual. Nosotros los seres humanos, así como desperdiciábamos el agua, hemos desperdiciado y menospreciado la lluvia de Dios, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos desperdiciado los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? O simplemente porque Dios nos ha dado unos talentos a cada uno de nosotros. Nadie puede decir que no tiene talentos. Dios nos ha dado unos talentos y nosotros de pronto hemos desperdiciado esos talentos o los hemos usado únicamente de manera egoísta para satisfacer nuestras necesidades no más, sin importarme el resto de la gente.
Y entonces, así como yo veo que ahora cuidamos el agua, de no contaminarla, de las fuentes de agua no contaminarlas, y discutimos que el páramo de no sé dónde, porque el agua es la que viene y el agua pura, y discutimos y nos preocupamos por cuidar el agua, por no contaminar nuestras fuentes de agua, también tenemos que trabajar y tener una conciencia para no contaminar nuestra alma, para que la presencia de Dios siga viniendo a nosotros, porque si nosotros nos contaminamos con pecado, Dios no puede habitar. Y entonces, así como yo miraba que así como aprovechamos también el agua hoy en día, porque fíjense que ahora tenemos inodoros ahorradores, duchas ahorradores, hay reciclaje de agua, hay gente que coge el agua lluvia y la usa para las aguas de limpieza, este tipo de cosas. Así como hemos hecho proyectos y así como hemos tomado conciencia para aprovechar el agua, mire, tenemos que aprovechar más el tiempo. El tiempo, yo me he puesto a pensar y desperdiciamos mucho tiempo. No digo que no veamos televisión, pero no podemos pasar todo un día viendo televisión. Tenemos que aprovechar un poco el tiempo porque los días pasan, los años pasan y nosotros tenemos que cuidar y garantizar que la lluvia de Dios siempre permanezca en nuestra vida. Tenemos que aprender de la palabra. Mire, hoy estuvimos en un discipulado radical que estamos teniendo a las 4 de la tarde y hoy estudiamos sobre guerra espiritual y aprendimos la importancia que tiene declarar la palabra, porque la palabra es la espada. La palabra es la espada. De las armas, ¿se acuerdan las armas de Dios, la armadura de Dios, que la vimos en algún momento? Por ahí también está en las publicaciones que tenemos. El arma con el que nosotros podemos atacar al enemigo es la palabra, que es la espada. Tenemos que orar en intimidad todos los días y aprendiendo cada día más cosas del reino. Mire, les tengo otro ejemplo, que a mí me encanta hablar de ejemplos porque siento que con los ejemplos uno después se acuerda. Pensemos en una empresa familiar y de estos sucesores empresariales que le van a dejar la empresa para que su hijo la maneje. Y lo veo en las películas y me da risa porque cuando estaba escribiendo aquí el texto, dije, pasan las películas y pasan la vida real, así dice TNT, ¿no? Entonces, y lo veo en las películas muchas veces y lo veo realmente en la vida real, cuando este gran empresario que ha dedicado toda su vida a hacer una empresa grande y va a entregarle ya en sucesión el liderazgo de esta empresa a su hijo, porque no sé, se va a retirar, lo que sea, porque el hijo ya tiene la suficiente edad. Y yo veo que él siempre desea entrenarlo en todo ese conocimiento que él ha adquirido, en esa experiencia, en todo ese concepto fundamental, en la sabiduría que pueda aprender todas esas cosas del negocio para que cuando se enfrente a esas cosas tome las mejores decisiones y las decisiones correctas en el manejo de esta empresa cuando ya quede a cargo, ¿verdad? Eso es clarísimo para nosotros, pero también veo que hay muchos hijos, las historias, y esto pasa en la vida real, hay muchos hijos que no se interesan por las cosas de esta empresa. O sea, solo quieren disfrutar de los beneficios y de las riquezas que la empresa les brinda, pero sin importarles el negocio, ¿sí? No les importa. Solo ven el negocio como la manera de pasarla rico, pasarla bien. Yo recibo una buena suma de dinero semanalmente o mensualmente y con eso pues puedo satisfacer lo que yo quiero hacer y viajar y salir y tal. Pero no se preocupan por el negocio, ¿cierto? Hay ese tipo de hijos que no se preocupan para nada por esa empresa de su padre. Pero también, en ocasiones también hay hijos que sí se interesan en aprender, que dedican tiempo a conocer el negocio de su padre, que reconocen, por ejemplo, la importancia de aprender y de entender cómo funcionan las cosas y cómo ser productivos para que el negocio pueda seguir funcionando. Ellos seguramente entienden que lo que es su herencia y lo que es su futuro depende de mantener este negocio produciendo y invierten no al corto plazo, voy a recibir el cheque mensualmente, invierten a largo plazo, se esfuerzan, invierten a largo plazo en algo que va a ser duradero y no temporal, que inclusive piensan en sus hijos, en dejarles herencia a sus hijos, de mantener la compañía para poderle en algún momento que sus hijos y sus nietos, digamos que se beneficien de todo ese trabajo.
Yo veía que de igual manera nosotros, como hijos de Dios, definitivamente tenemos que interesarnos por las cosas del reino de nuestro Padre. Porque si Dios es nuestro Padre y el reino de los cielos es su reino, tenemos que interesarnos por eso. Tenemos que aprender los principios de funcionamiento que traen ganancias. Y llevándolo al plano espiritual, pues ¿cuáles son las ganancias de una empresa? Pues las bendiciones a nuestras vidas. Pero también tenemos que aprender cuáles son los principios que no son productivos y traen pérdida y ruina de la empresa. Y llevándolo al término espiritual, pues que traen maldición y condenación. ¿Cierto? Entonces, yo decía, no, es que definitivamente en el plano del reino de Dios, pues hay personas que solo quieren disfrutar de los beneficios, solo quieren disfrutar de sus herencias, de las bendiciones. Y entonces yo quiero que te preguntes tú mismo, ahí donde estás, ¿qué tipo de hijo quieres ser tú en el reino de los cielos? En el reino de tu Padre Dios. ¿Qué tipo de hijo quieres ser? ¿Aquel que se interesa por las cosas de su Padre? ¿Aquel que se interesa por las cosas del cielo, lo de arriba? ¿O aquel hijo descuidado que solo quiere gastar su herencia pues para recibir y poder tener un cheque y satisfacer sus necesidades? Yo recordaba la historia del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, cuando el hijo pródigo, ¿de dónde nace todo el problema? Nace de que él le dice a su padre que le dé su herencia y él se va y se gasta su herencia, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿qué clase de hijo quieres ser tú? Es algo para que te lo preguntes. Mire, Colosenses 3, del 1 al 3 nos enseña, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo. Y yo les pregunto, ¿entendieron dónde está la vida? Está en Cristo, ¿verdad? Pero fijémonos que dice que está escondida con Cristo. Hay que ir a buscarla, está escondida con Cristo. No está ahí, para tener la vida tenemos que ir a buscarla porque está escondida con Cristo. No está en el mundo. Tenemos que ir a buscarla con Cristo. Se requiere de una búsqueda constante de Cristo para que encontremos la vida que está junto con Él, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejemplo del hijo que solo quiere disfrutar, no podemos hacer como él, que solo queremos ir al banco y retirar dinero para darnos gusto y comprar las cosas que quiero, vivir mi vida y no interesarme por la empresa. Y no, o sea, no es como muchos viven hoy en día, y esto, perdónenme que los exhorte a esto, pero muchos viven hoy en día en que solo le dedican a Dios 30 minutos o 40 minutos a la semana. Ese se parece al hijo que solo va a cobrar su cheque al banco una vez por mes, que no se interesa, que solo piensa en recibir las bendiciones y las ganancias, pero de resto pasa toda la semana. Hay gente así. Ninguno de los que están aquí sentados y me están escuchando es de estos. De aquí yo todos sabemos que estamos muy juiciosos y comprometidos con Dios, pero hay gente así, que vive solo como ese hijo que solo le interesa una vez a la semana ir 30 minuticos como por cumplir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Necesitamos interesarnos por las cosas del reino. Necesitamos ir a trabajar todos los días a esa empresa, que es el reino, para que podamos retribuirle a Dios y disfrutar todas esas bendiciones. Se necesita, se requiere ser productivo, ¿verdad? Necesitamos. Entonces, yo te invito a que busques más de Dios en este tiempo, a que dediques más tiempo a las cosas del reino de tu Padre, lo que está en los cielos, lo dice la palabra, lo acabamos de leer en Colosenses, que dediques más tiempo a las cosas del cielo, para que un día esas cosas sean tu herencia, para que un día tú puedas estar ya al frente de todas esas cosas de tu Padre y disfrutes de todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Y bueno, ¿y cuál es la herencia? ¿O qué tipo de herencia? ¿O qué es lo que necesitamos? ¿O qué nos vamos a obtener? ¿Es una herencia qué? Y miremos qué habla de la herencia. En 1 de Pedro 1,
versículos 3 y 4, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora hablamos de nacer a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Entonces, pero notemos que para recibir esta herencia tenemos que nacer de nuevo. Ahí lo acabamos de leer, por eso yo hago a veces énfasis cuando estoy leyendo para que se acuerden después de la palabra. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Cuando Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo me puedo meter al vientre nuevamente de mi mamá? No, Jesús le dice, hay que nacer del agua y del espíritu. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es un cambio de la naturaleza. Si yo era un mentiroso, no sé qué, ahora voy a ser el más honesto. Si yo era esto, tiene que haber un cambio total en mi vida, que yo ya no refleje nada de lo que era antes, que dejen de importarme las cosas de abajo, de la tierra, para empezar a interesarme en las cosas de arriba del cielo. Mire, yo, antes de entregarle la vida a Jesús hace 12 años, básicamente, o 10, 11 años, yo nunca me acercaba a la iglesia. No me gustaba, me daba pereza. Y ahora tengo un nacer de nuevo. Me gustan las cosas de Dios. Me gusta estar en mi servicio de la iglesia. Me gustan las cosas de Dios. Y entonces yo tengo que mirar dónde tengo puesto mi corazón. Porque la boca nos engaña a nosotros mismos. Nosotros decimos, no, sí, yo tengo mi corazón en Dios. Pero si tú ves que tienes el corazón puesto en las cosas de abajo, en las cosas materiales, en las cosas perecederas de la tierra, pues esa será tu herencia, las cosas perecederas. Pero si tú pones tu corazón en las cosas de arriba, esa será tu herencia. Y yo siempre he dicho, porque aquí a todas las personas que le preguntamos, la mayoría nos dice, yo le digo, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Quiere ser ciudadano del reino de Dios? Y todo el mundo dice que sí. Yo digo, pues empieza por comportarte como un ciudadano del cielo. Interésate por las cosas de Dios. Así como somos ciudadanos de nuestra ciudad, así como cuidamos nuestra ciudad, que nos duele que boten una basura, que nos duele que hagan daño a esto, que nos duele como cuidamos nuestra ciudad, así como cuidamos nuestra casa, que no queremos que se rompa esto, que no queremos que se vaya deteriorando esto, así tenemos que cuidar las cosas de Dios, así como cuidamos nuestra familia, queremos a nuestros hermanos, queremos a nuestros hijos, queremos a nuestros padres, de igual manera tenemos que cuidar a nuestros hermanos en Cristo. Ora, siempre me habían dicho a mí, Julio, ore. Y yo, pues sí, todo el mundo le dice a uno ore. No, pero es en serio, oren. Cuando pasan tiempo en intimidad pueden crecer en la relación con Dios. No se puede crecer mucho en la palabra y no tener intimidad con Dios, porque entonces uno se vuelve religioso, se vuelve sabelotodo, ¿sí? Y no se puede tampoco crecer solo en intimidad, porque entonces puedes tener toda la intimidad con Dios, pero no sabes cómo usar y no sabes cómo escucharlo. Entonces crece en intimidad, pero crece también en conocimiento de la palabra, para que esa lluvia de Dios que venga completa hacia ti elimine toda sequedad y esterilidad que no te permite de pronto dar fruto hoy. Si tú hoy en día tienes comportamientos incorrectos, tienes que orar más, tienes que llenarte del Espíritu Santo. Yo siempre en las mañanas le digo a Dios, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, porque si no tengo tu Espíritu Santo yo no puedo ser bueno, se me salen las cosas malas. En la medida en que yo me lleno del Espíritu Santo en la oración, en la medida en que yo aprendo la palabra y la palabra me corrige, yo empiezo a cambiar mis comportamientos. Por eso necesito la presencia de Dios diariamente, para que yo pueda también multiplicar los dones, los recursos que Dios me dio, los recursos que ya me entregó, porque yo tengo unos dones, tú tienes unos dones, y necesito ponerlos al servicio del reino. No me puedo quedar solo para satisfacerme a mí, hacer ganancias yo, y todo para mí, ser egoísta. Tengo que bendecir la vida de muchas personas que están a mi alrededor.
Mire, yo digo, Dios tiene muchos proyectos. Hablando de la lluvia de Dios, Dios tiene muchos proyectos para inundar el mundo con muchos ríos de su presencia. Pero tenemos que trabajar en esos proyectos. Tenemos que estar dispuestos a levantarnos e ir a trabajar todos los días por el reino. No solo el domingo escuchar, tenemos que trabajar por el reino. Dios está buscando a esos hijos que quieran desarrollar esos proyectos para poder llevar esa agua de vida a la vida de otros. Mi vida cambió cuando empecé a acercarme a Dios porque alguien me llevó, alguien me acercó, alguien estuvo preocupado porque yo fuera y creciera. Y mis líderes estuvieron preocupados y yo crecí y mi vida cambió. Entonces, yo cómo no ser agradecido a lo que veo, cuando veo todo como cambió mi vida, cómo debo ayudar a otros a que cambie su vida, ¿cierto? Alcanzar a otras familias y que ellas también puedan disfrutar de todas esas bendiciones. Y entonces hoy les traigo 5 puntos importantes que nos van a ayudar con la fructificación y la multiplicación. El primero de ellos es, ¿a quién escogió Dios y para qué? Esto está en Juan 15, versículo 16. Dice, no me escogieron ustedes a mí, recuerdan que habíamos hablado que no somos nosotros los que escogemos a Dios, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 15, 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y escuchen esto, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo hemos estudiado en las semanas anteriores. Dios nos escogió a nosotros y nos escogió para que podamos tener una vida exitosa. Pero no estoy hablando del éxito desde el punto de vista humano, que el éxito se mide por la cantidad de billetes que tengo en el banco, por la cantidad de propiedades o por el estatus social que tengo. Entonces, hablo del éxito en completo, en mi alma, en mi vida. Entonces, como leímos anteriormente, Dios quiere que tengamos una vida llena de bendiciones para que podamos tener esa herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, ¿cierto? Y son bendiciones que van a sobrepasar tu estadía aquí en la tierra. Y escucha esto muy bien, porque aun cuando tú ya te hayas ido, esas herencias quedan para tus hijos, para tus nietos y para tus generaciones, para que ellos puedan disfrutar de esas herencias. Si tú transmites maldición, la herencia que dejas es maldición. En alguna oportunidad estudiaremos de pronto maldiciones generacionales, pero las maldiciones se transmiten. Así como mi papá puede tener una finca y se muere y me deja una herencia, también si tiene una deuda, me deja una herencia de deuda. Hoy en día tenemos pues seguros que en los bancos permiten que esas deudas no las tengan que pagar los hijos, pero anteriormente que eso funcionara, las deudas tenían que pagarlas los hijos, ¿cierto? Y entonces Dios quiere que tú seas ese instrumento para bendición a tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, pero también que seas bendición para otras familias, ¿verdad? Y mire, lo leímos ahora, Génesis 1:28, entonces Dios creó el universo y después de crear al hombre les da esa orden específica, fructificad y multiplicaos. Y como les dio esa orden, puso todos esos recursos para poder ejecutar esa tarea. Pero además nos dio la seguridad de que Él siempre iba a estar con nosotros para ayudarnos a cumplirla. Entonces, dejémonos de excusas. Dejémonos de excusas porque no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no sé, me da miedo, no soy capaz de compartirle a nadie. No estoy hablando de que hagas una prédica, pero tú has aprendido hoy muchas cosas y tienes gente a tu alrededor. Tienes gente a tu alrededor que necesita que tú des fruto con una palabra. Mire, Dios nos ha cambiado a nosotros y nos ha dado toda autoridad para gobernar sobre la tierra. Él ahí en Génesis 1:28 después dice que gobernar la tierra y sojuzgarla y no sé qué. Él nos dio toda autoridad. Y junto con Jesús, Jesús nos dio toda autoridad. Pero la única forma de ejercer este dominio y tener esta autoridad es cuando nosotros somos capaces de dar ese fruto y multiplicar esos recursos que Dios ya nos entregó. Recuerden, metas esto en la cabeza, hemos sido escogidos por Dios. Y escogidos para el éxito, eso es lo que nos tenemos que aprender. Para el éxito en todas las áreas.
Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste mi voz. Y yo miraba, ¿qué es la simiente? Porque todos escuchábamos la simiente. La simiente es un grano contenido en el interior de un fruto y de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. O es una cosa que es la causa o el origen de otra, especialmente de un sentimiento o de una cosa inmaterial. Entonces, cuando dice que en tu simiente, quiere decir que en la semilla que tú pongas serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y la semilla para que otros se acerquen a Dios, sembrando la palabra, y la semilla en tu comportamiento, haciendo nuevos sentimientos, ¿verdad? De tu comportamiento, de tus enseñanzas, se puede dar origen a un nuevo discípulo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Del amor que tú compartas con otros, Dios hará crecer ese amor en esa persona también, porque enseñamos con el ejemplo. Pero veamos que hay una condición, cuando atendiste mi voz. Muchas veces leemos solo las bendiciones, pero nos olvidamos de los condicionamientos que tiene. Y aquí dice, cuando atendiste mi voz. Debemos ser obedientes a la palabra, debemos ser obedientes a sus enseñanzas. Juan 15:5 nos enseña, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Hay gente que quiere dar fruto y solo es religiosa, solo está leyendo y no da fruto. Tienen que tener comunión, tienen que estar llenos del Espíritu Santo para poder dar fruto. Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, si yo no doy fruto, ¿no soy su discípulo? Lo dejo para que lo analicen, porque todos nos sentimos discípulos. Y acuérdese que al lado de Jesús estaban las multitudes, los seguidores y los discípulos. ¿Qué eres tú, seguidor? ¿O eres discípulo? ¿Estás dando fruto? Revísalo porque no te estés engañando. Segundo punto, ¿qué tengo que hacer? Debo dar mi mejor fruto. Lo más importante es que yo tengo que esforzarme y dar lo mejor de mí. Y mire, Dios conoce mis debilidades, pero Él me ayuda a fortalecerlas. Solo debo creerle es muy importante, y hacer mi parte. Esto implica que yo tengo que poner todos mis dones, todos mis talentos, con el único fin de dar a conocer a las personas la maravilla de la obra de Dios y el gran amor que Cristo hizo en la cruz. Esa es la comisión. Esa es la comisión que nos encargó. Mateo 13, del 19 al 23, que es la parábola del Señor, del sembrador, ahí Jesús, la pueden mirar, eso está en el estudio bíblico 18 que publicamos, eso lo estudiamos el 23 de octubre del año pasado. Pueden ir a mirar, si quieren estudiar ahora otra vez la parábola del sembrador, eso está ahí, en el estudio 18, publicado el 23 de octubre del 2019. Y ahí Jesús nos enseña que para dar fruto, ahí en el versículo 23, es importante que oigamos y entendamos la palabra. Mira, el versículo 23 dice así, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, volviendo a nuestro caso espiritual, entonces tenemos que escuchar la palabra, tenemos que esforzarnos por entender la palabra y por dar fruto. Y mire, ahora les tengo otro ejemplito. Yo esto lo escuché que días y me llamó muchísimo la atención. Un ejemplo del título universitario. Entonces escuché una prédica. No me acuerdo ahorita ya qué prédica era, pero estaban hablando de que uno en la universidad, uno estudia una materia. Por ejemplo, para nosotros los ingenieros civiles estudiamos diseño de puentes. Y después de que yo aprendí la materia y pasé el curso de diseño de puentes, pues no puedo salir al otro día a diseñar un puente y a construir un puente, sino que tengo que seguir estudiando y esperar a que me gradúe y tenga el título como ingeniero civil para poder construir el puente, ¿verdad? Sin embargo, aquí Jesús nos está enseñando que las cosas de Dios no funcionan así. Dice que oímos la palabra, entendemos la palabra y damos fruto, lo cual significa que tenemos que hacerlo inmediatamente. La ponemos en práctica de una vez. No puedo decir, bueno, hoy aprendí sobre el adulterio, pero voy a esperar para estudiar un poquito más sobre eso, a ver si lo pongo en práctica más adelante.
No puedo hacer eso. O sea, y sé que a muchos de ustedes les va a sonar cómico y ridículo cuando yo hago este ejemplo y pensar que esto puede suceder, pero revisemos otras áreas de nuestro comportamiento. Muchos de nosotros hemos aprendido que no tenemos que hacer juicios sobre otras personas ni condenarlas con nuestra boca, pero no lo ponemos en práctica. Seguimos criticando, seguimos hablando, seguimos murmurando en contra de otros. Aprendemos, por ejemplo, sobre el perdón, pero no queremos perdonar. Seguimos sin perdonar a las personas, seguimos queriendo cobrarles esa deuda que tienen con nosotros y no los perdonamos. Aprendemos que no debemos ir con las contiendas, con los pleitos, pero seguimos buscando discusiones, seguimos discutiendo con nuestros hermanos, con las personas cercanas. Nos enseña la palabra que no tenemos que tenemos que no defendernos cuando nos hacen daño, pero seguimos queriendo cobrarnos hasta el fondo la ofensa y no dejar que nos ofendan. Entonces, aprendemos un montón de cosas y no las ponemos en práctica de una vez. Hacemos como el ejemplo que les puse al principio, aprendemos sobre el amor al prójimo, pero seguimos siendo insensibles cuando tenemos a alguien con problemas a nuestro alrededor. El Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado su momento da fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Entonces aprendemos, por ejemplo, hoy aprendemos que para que nos vaya bien en la vida, debemos meditar en la palabra día y noche. Y yo pregunto, ¿cuántos están leyendo ya la Biblia? ¿Cuántos no han dejado esas compañías que no aprovechan y que por el contrario le desagradan al Señor y termina uno comportándose mal por estar con ellos? Entonces tenemos que oír y actuar, porque no podemos ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Tercer punto, ¿qué tengo que hacer? Crecer aún en la adversidad. Mire, el crecimiento y la multiplicación son algo sobrenatural. O sea, solo puedo hacerlo con el respaldo de Dios. No tiene nada que ver de las condiciones y las circunstancias, porque muchos, no, es que en este momento es muy difícil para mí, más adelante que las cosas se me compongan, porque ahorita estoy muy ocupado, ahorita tengo problemas, ahorita no puedo con la presión, no, tengo muchos problemas ahorita. Y no tiene que ver con las condiciones y las circunstancias. Mire, el pueblo de Israel creció y se multiplicó grandemente cuando estuvieron aún esclavos de Egipto. Crecieron de tal manera que los mismos egipcios los veían ya como una amenaza latente, decían, ya hay muchos de estos israelitas, ya lo veían como una amenaza latente. Las condiciones no eran las mejores, pero Dios estaba con ellos y por eso los hizo un pueblo fuerte. Y mire, hoy las condiciones en las que estamos por el coronavirus no son las mejores. No tenemos las mejores condiciones, estamos aislados, hay temor en las personas y probablemente nos podemos sentir como ese pueblo de Egipto, subyugados ante esta enfermedad. Y sacamos excusas que no tengo ahora, que no, que esto, que tal, que no sé qué. Pero si estamos con Dios y buscamos la presencia, nos haremos fuertes, ¿verdad? Y nos haremos fuertes y daremos fruto. Mire, me causaba curiosidad porque a través de la tecnología hoy estamos abriendo muchos canales para extender la palabra de Dios. Hoy encuentra uno, mire, en la iglesia nosotros 5:30 de la mañana montaña de oración, 11 de la mañana hay un discipulado radical, a las 4 de la tarde también hay un discipulado radical. O sea, uno encuentra, hoy en día hay una cantidad de cosas que se hacen a través del internet, más que nunca. Y yo decía, es esa adversidad que nos puso el coronavirus del aislamiento, hoy sirve para que hayan canales nuevos de tecnología trayendo bendición a las familias. Hoy, con el aislamiento, las familias que están unidas han podido pasar mucho tiempo más con sus hijos, con sus padres. Hoy, debido al temor de todo esto del contagio, además nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que somos muy vulnerables. Y esto ha hecho que derribemos fortalezas de soberbia, de altivez, que teníamos para con Dios.
porque nos sentíamos mucho, porque somos fuertes, somos no sé qué, y esto nos ha mostrado que definitivamente somos muy vulnerables sin Dios. Y eso derriba argumentos en tu mente, derriba la manera en que piensas, derriba toda esa soberbia con la que nos sentimos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Entonces, hoy hemos abierto nuestro corazón a Dios y sentimos de pronto que lo necesitamos mucho más. Y es el tiempo de empezar realmente a dar fruto para que todas esas promesas se cumplan en nuestra vida. Mire, en Isaías, el capítulo 65, pero de los versículos 1 al 16 habla del castigo para los rebeldes. Y luego en adelante habla de los obedientes y habla que en los obedientes se ha entregado la vida a nuestro Señor. Y que para quienes estén dispuestos a esforzarse para dar fruto, aún en medio de esa adversidad, hay una promesa de una tierra nueva. Se los voy a leer. Isaías 65, del 17 al 24. Pues primero Isaías hace como una exhortación a los que están como rebeldes. Espero que no estén como los rebeldes ustedes. Y luego hace una promesa para los que son obedientes. Y entonces Isaías 65, del 17 al 24 dice: cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esta es la promesa, nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Nos olvidaremos de toda esta pandemia que está pasando. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo en sus días que no cumpla. Ni viejo que sus días no cumpla, perdón. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. ¿Qué significa eso? Que seremos productivos en lo que hagamos. No edificarán para que otro habite, nadie vendrá a quitarme el fruto de mi trabajo, ni plantarán para que otro coma. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Trabajamos y trabajamos y trabajamos y ¡pim! Algo nos roba todo. ¿Verdad? Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Imagínense, antes de que uno le pida al Señor, Él ya le está respondiendo. Entonces aquí vemos que tenemos que crecer aún en la adversidad. Aún en este tiempo difícil tenemos que crecer. Cuarto, ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer esta fructificación, esta multiplicación? Mire, Dios nos ha revelado estrategias. Dios nos revela estrategias y una visión, cómo cómo nos ayuda a ser personas fructíferas. Y no solo se refiere a lo que les digo, a la vida natural. Esto estoy hablando de todas las áreas, porque miren que cuando hablamos ahí hablamos de crecimiento en el alma, pero también habla de bendiciones materiales para nosotros. Entonces no solo estoy hablando del tema natural, sino también estoy hablando de lo espiritual, a lo que se refiere en el crecimiento ministerial, en el crecimiento del llamado que tenemos nosotros a tener. Y la visión, por ejemplo, que tiene nuestra iglesia es que así como Jesús tuvo 12 discípulos a quienes les enseñó el secreto del reino, las multitudes no le importaban. Los seguidores nunca estuvieron al lado suyo de la cruz. Él le interesaba sus discípulos. Y así como Jesús tuvo esos 12 discípulos, nosotros tenemos que buscar 12 personas a quienes tengamos que enseñarles todo este conocimiento que estamos aprendiendo, todo este conocimiento que recibimos día a día. Estas personas, como la fruta mandarina que generaba tantas semillas, estas 12 personas asumirán el mismo reto y de la misma manera la multiplicación vendrá. Entonces nosotros tenemos que dar fruto para poder multiplicarnos, ¿verdad? Así lograremos que más y más personas lleguen a los pies de Jesús cada vez y cambien su vida. A mí me sorprende cómo mi vida ha cambiado. A mí me sorprende cuando voy a la iglesia y conozco gente que ha cambiado para bien y ha tenido transformación en su vida, ¿verdad? Debemos crecer nosotros para poder disfrutar de esos cielos nuevos, ¿verdad? Y que venga a nosotros esta tierra prometida. No podemos solo
disfrutar nosotros y olvidarnos de nuestras familias, no podemos disfrutar nosotros y olvidarnos de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, no podemos olvidarnos de todo eso. Habacuc 2, el 1 al 3 dice: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, guárdala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Mire, lo primero que veo yo ahí es que dice que tengo que mantenerme vigilante. No puedo distraerme. Tengo que mantenerme en pie sobre la fortaleza. Dice que no debo dormir. No, tampoco es que no vaya a dormir, pero tengo que ser diligente y no ser perezoso. Y cuando yo hago eso, dice que Dios le respondió y le dice que lo escriba para que no lo olvides, que lo grabe en unas tablitas, grábalo en tu corazón y que tenga fe para que suceda. No podemos seguir perdiendo el tiempo y distrayéndonos con las preocupaciones del día a día que nos sacan del propósito de Dios. Nos sacan del propósito de Dios. Vuelvan a mirar la parábola del sembrador. Ahí se habla de los tipos de tierra en donde la palabra es sembrada. Sembrada en diferentes tierras dependiendo de mis actitudes posteriores a que la palabra fue sembrada. ¿Qué tipo de tierra quiero ser? Yo quiero ser diligente y aprovechar mis talentos. Mateo 10:1 dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A los 12 les dio poder. Y luego Mateo 10:5 al 8 dice: la misión de los 12 se llama. Y esto quiero que lo miren y lo entiendan muy bien, porque muchas veces creemos que nosotros llegamos a los pies de Jesús o estamos con Dios solo para recibir. Y aquí es clarísimo, les voy a leer. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por camino de paganos, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No voy a hacer adicionar ninguna palabra, porque creo que con lo que acabo de leer está clarísimo la misión de los discípulos. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes esta misión. Y por último, ¿qué no debo permitir? ¿Qué no debo permitir para evitar que se me pierda toda esa fructificación y la multiplicación? Entonces, no debo permitir que entren los enemigos de la multiplicación, como son el estancamiento. No puedo callarme y guardarme para mí mismo todo lo que he aprendido. No puedo perder la pasión y el compromiso de lo que estoy haciendo. Imagínense que yo llegara aquí, sí, no, pues hoy vengo a compartirles, pero no. O sea, no puedo perder la pasión, no puedo perder el compromiso, no puedo perder no puedo perder la pasión, no puedo perder el compromiso, pero no me puedo permitir el desánimo, ni la falta de fe. ¿Ustedes creen que yo no estoy pasando por situaciones difíciles? ¿O que yo no tengo problemas? Yo también tengo problemas. No puedo permitir el desánimo, no puedo que el desánimo haga que, ay no, ¿sabe que yo ya no quiero enseñar, ya no quiero? Tampoco me puedo permitir el conformismo, y eso viene cuando siento que lo que estoy haciendo es suficiente. Ya no, ya yo estoy haciendo esto, ya no, ¿para qué más? No, tengo que esforzarme cada día más y más. No puedo perder de vista cuál es mi objetivo. Acabamos de leer la misión. No puedo perder de vista mi objetivo. No puedo perder de vista enredándome en las ocupaciones diarias. No puedo distraerme y perderme el tiempo y olvidarme del camino. Mire, hay que estudiar la palabra. Siempre lo digo, ¿quieres aprender a hablar inglés y lo vas a hacer media hora a la semana? Pues vas a hablar en el 2036. ¿Quieres sacar músculo y yendo al gimnasio media hora a la semana? Pues siempre vas a estar sin músculo. Entonces, dependiendo de la intensidad, ¿por qué hablan del curso intensivo de inglés? Porque si no quiere aprender a hablar inglés, hay que hacer un curso intensivo de inglés.
Tenemos que hacer un curso intensivo de las cosas de Dios. No podemos caer en esa religiosidad también cuando después de que hacemos las cosas, porque nos pasa, cuando oramos, nos volvemos religiosos, porque dejamos de ponerle el corazón a lo que hacemos. O cuando servimos, nos volvemos religiosos porque servimos por obligación. No, tenemos que hacer las cosas con corazón, porque si no se vuelve un ritual que ejecutamos automáticamente. A mí me pasa a veces que me bajo de la camioneta, le pongo el seguro y luego, miércoles, ¿le puse el seguro? No me acuerdo. ¿Qué pasa con los que manejan muchas veces? Ya uno no está pendiente de meter segunda, primera, cruzar. Uno maneja automáticamente. No podemos ser así con las cosas de Dios. No podemos ser así con las cosas de Dios. Entonces, para terminar, tengo las reflexiones de esto que les acabo de enseñar. Mire, necesitamos que Dios nos mueva por dentro, que Dios mueva ese estanque nuestro. Y hoy quiero que tú le pidas perdón, porque probablemente dígale: Señor, probablemente yo no he dado el fruto como tú te mereces. Después de tú haberme dado tantas bendiciones, ¿cómo me he comportado yo contigo? No he dado ese fruto, me diste estos talentos, me has dado toda esta vida de la que estoy disfrutando hoy. Y no he podido compartirla con esas personas que tanto necesitan de ti, Señor. Hoy quiero hacer ese compromiso contigo, Padre. Dile: hoy quiero hacer ese compromiso contigo, de entregar amor, de dar a conocer la palabra que me ha sido enseñada, de regalarle un aliento, un abrazo a esas personas que de pronto están necesitadas. Quiero no ser insensible. Dile: Espíritu Santo, aviva mis sentidos para yo poder ver la necesidad de la gente. Te prometo esforzarme para dar lo mejor de mí, aún en estos momentos difíciles. Quiero dar lo mejor de mí porque hoy he entendido que hay otras personas que necesitan de ti también. Y que si yo no doy lo mejor de mí y yo no doy fruto, estas personas no van a tener acceso a ti. ¿Y quién mejor que yo, que estoy hoy aquí para darles a conocer de todo ese amor que tú me has dado? Para transferirles que de gracia recibí, de gracia doy, como tú lo hiciste conmigo. Y por último, dile: ayúdame, Espíritu Santo. Pídele en oración al Espíritu Santo, para que no caigas en el desánimo, en el estancamiento, en el temor. No permitas que el temor te detenga. Dile: Espíritu Santo, quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo, quiero que mi alma crezca cada vez y que tú, Cristo, crezcas en mi alma, para que yo pueda reflejar tu carácter, para poder llegar a más y más familias, para que ellas también disfruten de ese cambio de vida y de esa vida nueva que tú nos has regalado. Bueno, quería compartirles esta palabra el día de hoy. Hemos venido hablando todas estas semanas de lo que es la lluvia de Dios. La semana pasada hablamos de lo que era sanidad, restauración, y hoy hablamos de lo que es fructificación y multiplicación. Los invito a que recapaciten sobre esto. Voy a dejar las notas colgadas ahora en el grupo de células. Si aún no perteneces al grupo de células, yo publiqué ahí la dirección, manda una invitación para que puedas ser incluido en el grupo de células. Ahí publicamos algunas cosas de interés, publicamos las notas para que puedas tener estas palabras que yo acabo de leer, estas citas bíblicas. Son importantes que tú las tengas. Entonces, Dios los bendiga. Me alegra mucho haber estado con ustedes la noche de hoy y nos vemos en 8 días con otra enseñanza para todos nosotros.